Tenemos el placer de recibir a Henry Ebrard, un economista conocido por todos ustedes, y que vamos, como le avisé ahorita, a tratar de sacar de sus entrañas cerebrales. ¿Se puede decir eso, Lencho? Eso es. Entrañas cerebrales. Es una imagen. Una metáfora. Una metáfora que cabe. Sacarle todas las explicaciones que nosotros podamos curiosear o estimular. Bienvenido, Henry. Muchas gracias a todo el equipo por la invitación. Yo estaba por ahí, yo vi luz y después entré. Y qué bueno que te tenemos, porque hay muchas cosas que se están anunciando en el mundo. Sí. La mayoría de ellas en el plano económico no tan halagüeñas. No. Y precisamente a propósito de eso, Naciones Unidas se acaba de pronunciar a través de un estudio que realizara, indicando que las políticas monetarias que provoquen serios problemas, no solo en sus propias economías, sino también en las economías emergentes, como el caso de República Dominicana y América Latina, incluso diciendo que el efecto de estas medidas puede ser tan dañoso como o superior a los daños que se vieron producto de la recesión del 2008 y del mismo 2020. ¿Qué opinión te merece eso y cómo tú ves que eso puede realmente impactar en nosotros, en nuestras vidas? No, cómo no. Bueno, definitivamente estamos en zona de turbulencia. Claro, la República Dominicana quizás menos que otros países porque nuevamente a nivel macro, y usted sabe, siempre yo trato de separar lo que es la economía a nivel macro, que generalmente no le va tan mal, de la economía ya del ciudadano de a pie, que ahí sí es un tema más complicado, ¿no? El mundo no ha dejado de salir de la zona de turbulencia. Tuvimos el tema del COVID. Cuando salimos del COVID empezó a haber una crisis de inflación muy fuerte, producto directamente de un derivado del COVID. La inflación es la hija del COVID. Y ya con la inflación empieza el año pasado, bueno, el año pasado no, todavía estamos en 2022, la guerra en Europa. Antes se decía conflicto en Ucrania, ya hay guerra en Europa y creo que ya no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra prácticamente ya entre Rusia y las principales potencias occidentales, vamos a decir, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. Y esto no es grave, eso es muy, pero muy grave. Esto es lo que a mí me llena de preocupación, y ya no es ni siquiera como tema económico, sino como tema existencialista, ¿no? Estamos al borde de algo sumamente grave en Europa. Lo vemos quizás desde aquí, tenemos la suerte de verlo desde muy lejos, aunque hemos tenido impacto directamente. Pregúntele a la gente que vive turismo en la zona de La Romana. De un día para el otro, el aeropuerto de La Romana perdió el 80% de su flujo de pasajeros, que eran esencialmente turistas rusos y ucranianos. Rusia era el tercer principal mercado de la República Dominicana. Se proyectaba unos 700,000 rusos este año, y eso lo hemos perdido por un largo tiempo. Entonces, COVID, inflación, la guerra en Ucrania, por encima el riesgo climático que siempre lo he mencionado acá, que es un riesgo que está aquí y que lamentablemente este año sí se materializó también. Entonces, una situación muy complicada, y con todo esto, uno de los principales motores de la economía dominicana, que es la misma economía de los Estados Unidos, por esas mismas razones, incrementó la tasa de interés, inflación y todo esto, está el frenazo que se le está dando a la economía de Estados Unidos es espectacular. Hace 6 meses atrás se proyectaba para el año que viene un crecimiento de 1.7, 2% del PIB en Estados Unidos, que es poco. Hace
2 meses el Fondo Monetario Internacional revisó a la baja apenas 1% para el año que viene, y la semana pasada la OCDE en su última proyección le cortó a la mitad lo poco que quedaba, o sea que se proyectaba un crecimiento de apenas 0.5% para la economía de Estados Unidos, y eso es probablemente lo que más fuerza le va a restar, ¿no?, a la economía dominicana el año que viene, porque se traslada a las remesas, al turismo, a las exportaciones en general, y a las mismas inversiones. Entonces, no sabemos, siempre estamos saliendo de una crisis y terminamos entrando en la crisis siguiente, y no necesariamente la siguiente es mejor, es mejor o peor, ¿no?, que la anterior. Estamos de verdad en un momento muy complicado. Henry, tú acabas de señalar las deficiencias proyectadas de la economía norteamericana y su impacto posible en la economía dominicana. Pero te pregunto, entonces, en ese contexto, ¿cómo podríamos explicar el auge o la primacía del dólar ahora mismo frente a todas las divisas, frente a la libra esterlina, frente al euro, y cómo eso se traduce también en la economía dominicana? Porque de cierto modo, primero, a Estados Unidos le fue mejor que a otros países, aunque ahora ya le llegó la patrulla también a Estados Unidos. Tú ves que Inglaterra salió de la Unión Europea, eso ha tenido un costo obviamente para Inglaterra. Pienso que a la larga le terminará siendo positivo para Inglaterra. Tengo un punto de vista quizá muy personal en eso, pero Estados Unidos ha empezado a subir las tasas de interés, y frente a toda esta situación de riesgo, volvemos a lo mismo. La gente busca las cosas que conoce para protegerse. El euro es el gran perdedor este año de este conflicto. Hace un año el euro valía $1.20, ahora vale menos de €1. O sea, ha caído el más bajo los últimos 20 años. Eso muestra que efectivamente, aunque efectivamente el papel de la economía de Estados Unidos o de Estados Unidos a nivel geopolítico se vaya achicando un poco, porque tal vez es un mundo cada vez más multilateral, pues le ha ido peor a Inglaterra y a Estados Unidos. Y a la Unión Europea, perdón. Mira, yo creo que estamos viviendo un momento especial. Estamos asistiendo al relevo de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, independientemente de cómo presentemos el dólar. Porque el valor del dólar no es frente a las otras monedas, es frente al oro. Y el que está consolidándose como la medida general es el oro. El propio proceso que yo llamo de relevo de la hegemonía de Estados Unidos ha acompañado a que desapareció la Guerra Fría. Sí, no hay razones ideológicas, ahora es la competencia, la diversidad de surgimiento de otro bloque. Y hay una tendencia que, a pesar de las crisis por la guerra rusa-ucraniana, que ha puesto a toda Europa detrás, pagando el precio decadente a toda Europa, tú tienes la emergencia de China, fortaleciendo su vínculo con Rusia y creando un bloque en el Oriente que no tiene precedente, de casi 3.000 millones, donde hasta Japón, que era un instrumento norteamericano, está hoy asociado con ellos. Mira, es decir, ¿hay o no hay un viraje de cambio en el mundo? Sí, y mira, tú ves los pasados 200 años, tú ves que cada 30, 50 años se produce un gran conflicto que provoca la báscula. Antes de la Primera Guerra Mundial, el dominio estaba en Europa. Los imperios eran imperios europeos. La Primera Guerra Mundial le quitó definitivamente esta primacía a Europa, y eso basculó hacia las Américas, y hacia los Estados Unidos. Que Estados Unidos no pagó el precio de que en su propia sociedad se sintiera el efecto devastador de la guerra y quedó en las condiciones de todos sus talleres y todas sus fábricas, y es quien rehabilita Europa y consolida su hegemonía. Hoy no existe eso. Esto lo aprovechó 2 veces. Primero, al salir de la Primera Guerra Mundial, es lo que ya los instaló, pero donde realmente se catapultó y aprovechó fue con la Segunda, donde Europa quedó destruida y hubo que reconstruir Europa, y ahí el Plan Marshall fue una bendición para la economía de los Estados Unidos. Estados Unidos aprovechó muchísimo de eso. Estamos
viviendo efectivamente un probable cambio que no es de hoy, es una tendencia que ya venía en los años pasados, que el mundo está basculando hacia más oriente. Y al mismo tiempo, como la relación que había entre la Unión Soviética, cuando era Unión Soviética, y Estados Unidos, que era este equilibrio un poco perverso, ¿no?, de la Guerra Fría, al caerse esto, es el regreso también de los viejos imperios. Vemos como Turquía está surgiendo de nuevo, como la India está también peleando liderazgo posiblemente con China. China, ni hablar, está prácticamente a nivel económico, dependiendo de cómo uno saca la cuenta, está muy cerca de lo de Estados Unidos, pero todo esto en un ambiente donde no hay seguridad realmente de dentro de 5 años, dentro de 10 años, cómo van a ser las cosas. Pues estamos viviendo un momento de mucha confusión, de muchos cambios, de grandes incertidumbres, y es muy difícil hacer proyecciones a más de 2 o 3 años. Henry, llegando un poco más a lo local, la semana pasada el gobierno presentó el nuevo presupuesto para el año 2023. Si quisiéramos que tú nos dieras, entre las cosas que señala, por ejemplo, que 3 provincias van a copar el 53% de la inversión de gasto de capital. Quisiéramos que nos des tu vistazo sobre el presupuesto, las preocupaciones que tiene en torno a esta herramienta de desarrollo. ¿A cuánto pusieron el petróleo en el presupuesto y cómo lo ves? Ok, mira, las grandes cifras, que es lo que está contenido en lo que se llama el marco macroeconómico, que se publicó el 11 de septiembre, y sobre la base del cual se está confeccionando el presupuesto, y que eventualmente habría de revisar quizás antes de que se apruebe el presupuesto. ¿Por qué? Porque primero, la proyección de crecimiento de la economía para el año que viene es de 4.8%, que si bien es un poco por debajo de lo que generalmente se ponía, nunca menos de 5%, inclusive este año se ha puesto 5,5%, 4.8% en el contexto de que Estados Unidos crecería apenas 0.5%, si cierra el crecimiento de 4.8% es una muy buena noticia. O sea, quizás esté un poquito agresiva esta proyección, tomando en cuenta que en este momento estaban proyectando todavía un crecimiento de 0.7% para la economía de los Estados Unidos, pero me parece un poco alto este 4.8%. En cuanto a inflación, eso es muy importante porque ha sido el gran problema de la economía dominicana y el dolor de cabeza de toda la gente que nos está escuchando esta tarde. Se proyecta que poco a poco vaya reduciendo la inflación y se espera llegar a una inflación promedio que pase de un 9 a un 6%. Todavía es una inflación importante. Y ojo, eso yo quiero explicarlo una y otra vez, porque la gente lo confunde o han confundido a la gente con eso. Cuando la inflación baja, no quiere decir que bajan los precios. Exacto. Lo que baja es la velocidad de crecimiento de los precios. Si la inflación baja de 9 a 6, no quiere decir que los precios han bajado 3%. 3%, claro. Quiere decir que en vez de subir 9%, continúan subiendo, pero un 6% por encima de este 9%. Por eso que la gente dice, pero yo no siento que la inflación está bajando, porque efectivamente lo que la gente está viendo es que todavía los precios están subiendo. Algo que sí ha ayudado, que ha sido, creo, una de las decisiones que quizás en algún momento era un poco arriesgada, ¿no? Que era de congelar el precio de los combustibles, que esta decisión se tomó a principios de marzo de este año, cuando el petróleo estaba entre 85 y 90 dólares, se disparó hasta 120 dólares. Hace 3 semanas atrás casi llegó a 71 y lamentablemente esta tarde está de nuevo en 88 dólares. Los países productores de petróleo le han dicho nein o niet a Joe Biden. Los Estados Unidos habían hecho mucha presión sobre los países productores de petróleo para que incrementase su producción, para que sigan bajando los precios. Y hay también razones, vamos a decir, de política interna de los Estados Unidos, porque hay unas elecciones muy importantes para el Partido Demócrata en noviembre, creo que el 8 de noviembre, donde es posible que pierdan ambas mayorías en las dos cámaras. Y esperaba Joe Biden que se incremente la producción de petróleo y que sigan bajando los precios. Los productores de petróleo han decidido exactamente lo contrario.
hoy anunciaron un recorte de producción no de 1 millón de barriles diarios, sino de 2 millones de barriles diarios. Esto pudiese llevar rápidamente los precios del petróleo de nuevo cerca de los $100. Por lo que, lamentablemente, la muy mala noticia de hoy es que ya con esta decisión de la OPEP se esfumó cualquier posibilidad de que bajen los precios de los combustibles a corto plazo aquí en el país. Sí, la inflación no se detiene. No, en el presupuesto, mira, el presupuesto está ahorita con un precio del petróleo de $89. Está por... Mira, es muy... O sea, tenemos que entender, es muy difícil hacer estas proyecciones. Además que cuando tú haces tu primera proyección es en el mes de septiembre, que después tú tienes que poder adivinar lo que fuera a pasar con algo que es tan volátil como el barril de petróleo. Entonces, nadie a ciencia cierta puede decir dónde realmente va a estar. Quizá el petróleo se va a pasar todo el año que viene arriba de $120, o quizá la crisis económica va a ser tan grave a nivel global que termina siendo una mala buena noticia, que todo el petróleo se va a derrumbar porque la economía global está muy mal. Entonces, es una situación que es complicada. Por eso, esos son los números que se han proyectado hasta el momento, que se espera que haya suficiente crecimiento, pero que no podemos contar mucho con la economía de los Estados Unidos esta vez, lo cual quiere decir menos remesas, va a ser difícil crecer mucho el turismo. Esto nos ayudó mucho este año, que todavía, porque hay un crecimiento tan fuerte, porque estamos todavía en el proceso de recuperar mucho el turismo que se había perdido, de Estados Unidos y de Canadá en especial, porque Canadá volvió a abrir muy tarde. Entonces, este año tengo un sector turismo que creció un 30%, que esto probablemente está dando este año un punto y medio de todo el crecimiento de la economía, viene solamente el turismo. Eso el año que viene no vamos a tener un crecimiento con este mismo vigor, porque ya habremos recuperado el nivel acostumbrado en un ambiente internacional un poquito más complicado. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que entender, que va a ser un poco complicado, y además de ser un año pues ya preelectoral, sabemos que el primer semestre el gasto público quizás va a ser más lento y que se iría acelerando, como es lógico pensar, que en el segundo semestre haya un poquito más de inversión por parte del Estado, porque es lo que generalmente se hace un año antes de las elecciones. Sabe que el país tuvo una cosa muy especial. Primero, el tratamiento del gobierno al virus le dio una institución privilegiada. Fue la referencia para que, frente al deterioro de la seguridad social en otros países, nos convirtiéramos en el centro del turismo. Sí. Y junto con eso, gracias al turismo y a la remesa, sí, esta economía ha podido consolidarse hasta frente al dólar. Sí. Eso no pinta que va a deteriorarse. Vamos a seguir recibiendo las remesas y vamos a seguir ahora con más fuerza con el turismo, porque ahora el gobierno ha tenido que dedicar una atención especial a consolidar esa base. El turismo es el eje fundamental de nuestra economía. No, completamente. Y mire, eso yo creo que es una muy buena lección para tanta gente. Yo recuerdo durante tantos años gente que me decía que el turismo no deja nada a la economía dominicana. Señores, tuvo que llegar el COVID para darse cuenta que teniendo apenas 3 meses cerrado, pero 3 meses es mucho. De marzo a julio tuvimos 0 turistas. Ahí vimos el golpe que recibió la economía dominicana. Necesitamos esto, porque mira, si bien el Banco Central te dice que el turismo directamente representa el 8% del total de la economía, cuando vemos las ramificaciones con agricultura, con industria, servicio, transporte, el turismo representa un poco más del 20% claro que sí, de la economía dominicana. Entonces, eso fue fundamental, esta recuperación, la recuperación del sector zona franca, que ha sido también, es un factor muy importante, porque ustedes saben que en muchas provincias del país, los pocos empleos formales que hay en esas provincias son precisamente de la zona franca. Entonces, pienso que hay elementos que pueden permitir quizás enfrentar mejor el año que viene, pero entendamos de que probablemente este año 2023 yo lo veo más problemático, más retador que el año 2022, porque tenemos muchos riesgos delante de nosotros. El 2023. Mire, yo no comparto ese juicio del temor al año que viene, porque el turismo, las remesas y las zonas francas tienen una íntima relación. Aquí,
Y eso indica que no lo vamos a deteriorar, que tenemos una ventaja para expandirnos frente a los otros. Habrá un ingrediente de la política para acercarse a las elecciones, pero no con la economía. Este país tiene todo el chance de consolidar su ventaja de ahora y de ampliar. Y es ahí donde, Fafa, yo creo que esta decisión de haber congelado el precio de los combustibles, que si bien vamos desde un punto de vista económico, siempre se puede criticar un subsidio, que efectivamente que es un subsidio que quizás le llega más a la gente que tiene dinero que a la gente que tiene menos dinero. Todo eso puede ser muy cierto. Ahora, esto, lo que tú acabas de señalar, haber mantenido el precio congelado, haber dedicado cerca de 40 mil millones de pesos a congelar los precios de los combustibles, yo he dicho que eso es una inversión en paz social. No haber perdido la paz social es lo que nos va a permitir en tiempo de crisis el año que viene, que todavía gente de fuera, dominicanos, van a seguir invirtiendo en el país, y esto es fundamental. Mire cómo se está viendo en Latinoamérica hoy en día. Países que antes se veían sin problema, ahora mira, Chile problemático, Perú problemático, Bolivia ni hablar, Colombia hay nivel de riesgo, y en Centroamérica. Brasil se va a ver un problema. Y en Brasil se ve que, mira, uno pensaba que iba a ser muy sencillo, que todo se iba a resolver, y resulta... Brasil es un continente, no es un país, es muy complicado. Henry, yo insisto en la preocupación de Naciones Unidas respecto a lo que viene. Si continúan estas políticas monetarias de los Estados Unidos y de otros países. En los Estados Unidos, de hecho, de acuerdo a lo que he leído, no soy experto del área, pero conforme a lo que he leído, de hecho se está entrando o viviendo una recesión. Todavía no. Si nos remitimos que ellos tienen 2 trimestres en diríamos que un desempeño del PBI por debajo de... Sí, lo que pasa, y permita que te interrumpa, porque eso es importante aclararlo. Es verdad que la cifra oficial de crecimiento en Estados Unidos durante 2 trimestres consecutivos fue negativo. Lo que pasa que en Estados Unidos se mide diferente de acá. En Estados Unidos, cuando miden el crecimiento del tercer trimestre, no es versus el tercer trimestre del año pasado, como nosotros hacemos, sino versus el trimestre inmediatamente anterior. Entonces, si fuéramos a comparar Mango Bañilejos con Mango Bañilejos, sino con piña de cebico, ¿verdad? Sí. Entonces, tendríamos efectivamente que el crecimiento en los Estados Unidos todavía es positivo, y la mejor prueba de esto es que una economía donde la tasa de desempleo es inferior al 4% no puede estar en recesión todavía. Hay recesión inclusive el termómetro de la recesión no es el crecimiento del PIB, es lo que está pasando con el empleo. Mira en la República Dominicana, con 4% de crecimiento, tú puedes hablar de crecimiento recesivo. ¿Por qué? Porque con 4% de crecimiento, el empleo crece menos de un 2%. Y si el empleo crece menos de un 2%, el desempleo empieza a subir. Por eso tenemos que tener cuidado. Ahora, sí, efectivamente, la economía de Estados Unidos ya no está creciendo tan fuertemente. Es cierto que han bajado un poquito las remesas, pero todavía vamos a recibir este año más de 9.000 millones de dólares, que eso ha sido un soporte muy importante para la economía dominicana. Que el año que viene va a bajar las remesas es altamente probable, pero todavía vamos a estar recibiendo 8.500 millones de dólares, que prácticamente un 70% de un presupuesto del Estado, con la única diferencia que eso le llega directamente a la gente, y la gente que decide lo que quiere. ¿En Europa hay recesión o se apunta a una recesión? No, ya en Europa claramente se apunta a una... ¿Y eso no va a afectar nuestra economía en términos de turismo el próximo año? Sí, este invierno vamos a tener menos turistas de Europa. No va a afectar la cifra de este año. ¿Por qué? Porque el año pasado en invierno no estaban los canadienses. Los canadienses volvieron a partir de abril. Entonces, en noviembre y diciembre, que ya es la temporada alta de los canadienses, vamos a estar comparando cifra muy buena de este año con una cifra que prácticamente era 0 el año pasado. Entonces, esto va a ayudar a compensar la probable caída del turismo desde Europa. Ahora, además de Estados Unidos, mire que Colombia este año se convierte en el tercer principal mercado de turismo
de la República Dominicana. Colombia supera a Alemania, a Francia, Inglaterra, Italia, España. Esos son datos interesantes. Muy interesante. Gracias, Henry. A ustedes, Muchísimas muchas gracias. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.